corazón, ensaya el corazón. Hostia, los politonos, madre mía. Esto es gravísimo. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en directo. Vamos a ir abriendo YouTube. A ver, como siempre, los problemas. El directo en YouTube. Aquí, Creator Studio. Sim. Gracias por recordarme que no podré monetizar el canal a partir del 20 de febrero. Cabrón. Y ahora esto por aquí. Tururú. ¿Y no se puede cambiar el título? No, no lo puedo cambiar. ¡Qué cabrón! Muy buenas, gente de YouTube. Ahora sí os leo. Por YouNow, ¿quiénes estáis? ¿Cómo que no se escucha nada? Daría me dice que no se escucha nada. YouTube, ¿me escucháis o no me escucháis? Empezamos con los problemas de siempre. Madre mía. Contarme si me escucháis, no me escucháis, si estoy aquí hablando solo, haciendo el mono, o qué. Gracias, Death Note. Menos mal. Entonces la culpa es de Daría. Daría, lo siento, revisa tus auriculares, que no se escucha. Kyoko, muchas gracias por hacer el spin ahí, to win de YouNow. Y los que estáis por aquí en YouNow, pues lo mismo, por favor, darle ahí al spin para ir subiendo, que vamos empezando. A ver si desde YouTube me confirman que se escucha, que todo va correcto y demás. Supongo que sí, si en YouNow se escucha, pues vale, perfecto. Daniel S me dice que sí, perfecto. Pues venga, adelante. Podemos empezar. Pues bueno, el directo de hoy, básicamente, es para contar un poquito más en detalle lo que os contaba en el vídeo de hoy. No sé si lo habéis visto. Voy a buscarlo, que se me escucha bastante alto. Pues baja, baja el volumen del altavoz. Ahí ya no puedo hacer nada. No ha tocado el micro para nada y el micro está donde siempre. Ahí no le puedo hacer nada. Os voy a poner el vídeo por si acaso alguno no lo vio. A ver, ¿dónde está? Aquí. Sobre las nuevas políticas de YouTube. Os lo dejo por aquí en YouTube. Y os lo dejo por aquí en YouNow. Jeje. Pues nada, básicamente eso, que lo que os quería comentar son cositas de la nueva política de YouTube que al parecer salió esta madrugada. Y es que básicamente se carga a todos los canales pequeños. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de 2017, no sé si os habéis dado cuenta vosotros también, el número de canales nuevos ha aumentado y la calidad de contenido ha bajado. Aparte del hecho ya de YouTube y su family friendly, que limitaba bastante a ciertos canales, bueno, pues muchos canales, por ejemplo, creaban vídeos de 1 minuto, 30 segundos, cosas así muy cortas, como si fuera Vines. Y eso, bueno, pues les daba bastante alcance y había gente que, bueno, lo seguía, ese tipo de canales. Personalmente no me gusta. Pero bueno, había gente que lo seguía. Y claro, a YouTube eso no le convenía. Porque lo que quieren es que vean vídeos y se queden en la plataforma mucho tiempo. No es el lapso de 30 segundos, 1 minuto y cierren YouTube. No. Lo que YouTube quiere es que te tires 1 hora, te tires media hora, te tires bastante tiempo visualizando contenido. Que después de ese contenido quieras ver otro. Que por eso hacen el tema de las relaciones y demás. Entonces, claro, una forma de cargarse eso fue limitando el número de horas en el último año. En este caso son 4.000 horas. En mi caso, pues tengo alrededor de 3.000 horas más o menos.
Así que si me queréis ayudar, simplemente os dejáis una lista de reproducción de los directos, por ejemplo, mismamente os la ponéis ahí y mientras fregáis, mientras estéis en el baño o lo que sea, la ponéis en el teléfono o donde sea y que vaya pasando. No tenéis ni que escucharla ni nada. Y sinceramente eso viene guay, ayuda mucho, porque me ayudará a cumplir las 4.000 horas antes. De hecho, si contara con vuestra ayuda, antes del 20 de febrero, que es el límite, hasta el 20 de febrero seguimos teniendo partner. Después ya, chao. Pero bueno, si todo sigue más o menos normal, el índice de vídeos y tal, yo calculo que para finales de marzo vuelva a recuperarlo. Pero bueno, tampoco es algo que me quite el sueño. No, no me hacía millonario ni mucho menos. Pero bueno. Y nada, eso, básicamente se cargaban ese tipo de canales, se cargaban también canales de por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Hay muchos canales de estos de dibujos para críos y padres que juegan con juguetes y cosas así, y a lo mejor no tenían suscriptores, pero sí tenían visualizaciones, porque salían recomendadas de otros vídeos, o directamente había gente que tomaba los vídeos de otra gente en cuestión de juguetes y tal, y a lo mejor les ponía otras voces, pero se mantenía la imagen, o directamente cogía todo el vídeo y ¡pam! Lo metía ahí y ganaban visualizaciones, y con esas visualizaciones evidentemente ganaban después dinero. Y como no hay una cara que lo respalde, pues bueno, digamos que el tema de copyright se lo pasaban un poco por la torera. Y bueno, esa fue otra de las razones, yo creo que por las que YouTube lo estaba haciendo. Muy bien, Daría. Si tienes apagado el volumen, me vas a escuchar de puta madre. El caso que, como os decía, un montón de canales pues nos ha perjudicado, sobre todo, a ver, no tanto los que, por ejemplo, esto es como cuando empezó la crisis en España, ¿vale? Había una frase de Carmen Lomana que fue muy criticada, que decía, los pobres nunca van a, o sea, no han sentido la crisis, no van a sentir la crisis porque ya siempre han sido pobres. Pero quienes verdaderamente lo van a sentir son los ricos. Los ricos que tienen patrimonio pero no tienen cash, como decía ella. Y en parte llevaba razón, porque el que es pobre, ¿qué más da que siga siendo pobre? O sea, no va a notar diferencia. Pero la clase media, la clase un poco más alta, sí lo iban a notar. Pues en este caso en YouTube, por ejemplo, los canales que tienen menos de 1.000 suscriptores, por ejemplo, que tienen, yo qué sé, 100, 200, 500, no van a notar mucho la diferencia porque, bueno, tampoco se percibe mucho. Cuando tienes eso, 500 suscriptores o así, más o menos, si tienes un buen nivel de visualizaciones, si te llevas 20 céntimos al mes, bueno, pues te das con un canto los dientes. No, estoy leyendo también los que estáis aquí en YouTube. Lenny, leo a ambos. Lo que os decía, que bueno, que los canales así más pequeños realmente no lo van a notar, pero por ejemplo yo que estoy creciendo, que ya estoy ahí en el umbral cerca tocándolo, otros canales también de divulgación científica que sigo y de historia, que son canales pequeños pero que se le ocurran un huevo y ese contenido debería estar valorado, no deberían de dejarlo así y tal. De hecho, otra de las políticas que decía YouTube era que ahora cuando subes un vídeo, no va a ser solamente monitorizado por el sistema que tienen ellos, sino que va a haber una persona detrás. Entonces tiene muchas ventajas y algunas desventajas. ¿Por qué te aburres, Kyoko? ¿Por hablar de cosas serias? A veces hay que hablar de cosas serias. Después ya tocará un poquito de jauja. Si alguien se quiere unir al guest, como ya estáis ahí, eh, podremos hablar y comentar este tipo de cosas u otras. Segundito y que me están hablando por aquí. Ya está siendo el directo. Y nada, eso que es una putada, sobre todo para ese tipo de canales que realmente crean buen contenido. Porque esa gente, yo creo que se lo merece, joder. Si tú te curras un vídeo y no haces una mierda, y encima es instructivo o entretenido, aunque hagas entretenimiento, da igual.
Yo creo que esa gente sí merece ser remunerada. Poco o mucho tampoco va a cambiar el tema de 1 euro arriba, 1 euro abajo, porque tampoco es que se perciba mucho, sobre todo cuando estás empezando. Pero bueno, motiva mucho, por lo menos en lo personal a mí, el hecho aparte de ver los analytics, cómo van creciendo, cómo va aumentando el número de suscriptores, de comentarios, es una, es una gran ventaja el poder ver también cómo crece el dinero que ganas mensualmente. Es otro número más y que además, oye, te viene guay, ¿por qué no? Pero bueno, eso es todo lo que más o menos quería comentaros de mi opinión sobre YouTube. Es bastante injusto y espero volver a recuperar el partner pronto, por lo menos para poder seguir recuperando dinero, por así decirlo, y poder invertirlo en el canal, que es lo guapo. El poder coger y decir, mira, eh, esto que vosotros estáis haciendo por mí, que es el verme, yo lo voy a devolver en calidad de contenido, vaya. Hola, mundo extremo Super Saiyan. Gracias por invitar a gente, tío. Y hola por ahí a los de YouTube, que no penséis que no os leo. Eso es algo que no lo sé. Hay una cosa que está diciendo por aquí Otaku Top, que es que si tienes ya una partner, que no estás con el programa AdSense de YouTube, que cómo te va a repercutir. Pues técnicamente, creo que lo que te hacen las partner es tomarte el dinero que te toma de YouTube y entonces ahí es cuando te conviertes tú en partner, pero eres partner de partner. Por eso se llevan un porcentaje. Entonces no sé cómo lo harán las propias empresas. Sería un buen momento para ellas si YouTube les permitiera tener partners dentro de la propia empresa. Pero creo que no va a ser posible. Creo. No lo sé. Por cierto, los que queráis meteros en guest aquí en YouNow y dar vuestra opinión, podéis venir sin ningún problema, que ahora os daré paso. En cuanto hablemos así un poquito, no te preocupes, Daría. Creo que es Daría la que está aquí. Ah, no, es Kyoko. Kyoko, ¿me vas a trolear hoy también? ¿Me vas a rechazar el guest o vas a estar ahí? Entonces, ¿para qué te pones en guest si no quieres salir, hombre? Eso, lo que os decía, que los que queráis comentar vuestra opinión y demás, os podéis pasar por aquí por YouNow y os ponéis en guest y os invito para que podamos hablar y ver cómo lo ve cada uno. Respecto a lo de la ministra, con razón, ya lo hablamos luego por el Discord mejor, más tranquilamente. Que hoy el tema clave es YouTube y el partner. Quizás este domingo si vuelvo a hacer otro directo y hablamos de otra cosa. YouTube no te hace falta estar suscrito en un canal para que te presenten los vídeos del mismo. Sí, es cierto, no hace falta. Y se aumentan las visualizaciones igualmente. Pero bueno, uno de los requisitos que te piden son los 1000 suscriptores. You know, no existe. El DNS de mi empresa lo tiene capado. Se dice you know, sin la K. Yo hoy quiero, pero estoy malita. Pues con que estés 2 minutos o 1 minuto a mí me vale, Kyoko. Ya sabes que necesito guest y no me viene mal que os conectéis. Pero bueno, yo hoy estuve haciendo una cosita por Twitter que era coger y divulgar, aparte del vídeo que hice, expresando mi opinión, más que quejándome o nada. Es que tampoco te puedes quejar. O sea, te puedes quejar y puedes hacer como algún burro que cogió y dijo, pues a la mierda, borró el canal. Bueno, si no tienes mucho, pero a mí no me gustaría borrar mi contenido, ni mucho menos. Siempre lo dije, yo hago vídeos por diversión, me divierto, aprendo un huevo de cosas, mejoro cada día, aprendo cosas distintas. Cada vez que edito un vídeo siempre intento probar cosas nuevas. Y eso se nota, yo creo.
Mis recetas comida hecha en casa. Hola, amigo, exacto. Sería bueno hoy solo abordar lo de YouTube. Claro, es que es el tema que tengo pensado. Y me gustaría poder compartirlo con vosotros, ya te digo. Si os pasáis por YouNow, os puedo poner aquí en pantalla compartida y podemos hablar de tú a tú y quiero escuchar vuestras opiniones al respecto también. Never mind, I can access YouNow location. Bueno, pues lo siento, con razón. Te han jodido la empresa. Yo he recibido un correo diciendo que eran 2000 subs. No, no son 2000 subs. Son 1000 subs y 4000 horas de vídeo. Revisa ese correo porque probablemente esté equivocado o sea falso. YouTube cada vez dará menos dinero, te dirá, yo te pongo la plataforma, busca tú los sponsors. No, precisamente una de las cosas que quieren hacer es que, según me comentaban, eh, a ver, todos estos pequeños como yo, todos los creadores de contenido pequeños, no estábamos ni percibiendo 2,5 dólares cada mes. Y al año no se percibían ni 100 dólares. Entonces todo ese dinero se estaba reduciendo de los youtubers grandes. Entonces supongo, imagino que cogerán y ese dinero que estaban perdiendo los grandes, pues se pagará más. De hecho, se dice que las empresas de esto de anuncios van a poder elegir mucho mejor de cara a quién, en qué canales se va a mostrar todo el tema de sus anuncios. Por ejemplo, para que no pasen cosas como el tema de lo de Paul Logan y tal, pues se podrá elegir en qué vídeos quieres que salga, en qué vídeos no quieres que salga. Aparte, la humanización del tema de los vídeos de YouTube para hacerlo un poquito más fácil, no, tampoco sería fácil. Eh, bueno, si sois creadores de contenido, alguna vez habréis visto que YouTube se le va la pinza y te desmonetiza un vídeo porque sí. Y a lo mejor haces un cambio de una palabra y se vuelve a monetizar. Bueno, pues eso tenía fallos. O como por ejemplo, yo que sé, le pasó a Wismichu, lo comentaba en el otro día en un vídeo. A él le volvieron a monetizar un vídeo cuando puso el rótulo no, el careto de Paul Logan dentro de la miniatura. Solamente hizo eso. Y la magia de YouTube hizo el resto. ¿Por qué? Pues porque les convendría. Les convendría que la gente viera ese vídeo, al ver la cara de Paul Logan, bueno, pues está ahí en trending, es algo que la gente va a mirar. Y bueno, YouTube no deja de ser una empresa y también quiere ganar dinero. ¿Qué más? A ver, ¿qué me están contando por aquí? Si me ves de normal, no despeinada con pijama. Bueno, esto es una conversación de Kyoko aquí privada, hablando de sus intimidades. El de la Transmi no lee los comentarios, sí que te leo, Aisha. Pero si estoy hablando, tendrás que comprender que no puedo pararme cada 2 por 3. Entonces voy poco a poco, así que relax, chicos. ¿Qué más por aquí? A ver, me levanto en la mañana y empezamos el mal día con el día. Sí, eso es lo que me pasó a mí también. Me quedé un poquito en plan, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? A ver, y me fui informando, leyendo y tal. Mr. Lenny, Gichan, te conocí por una entrevista que te hizo Kira y la verdad es que publicas contenido bastante interesante sobre Japón. Mereces más suscriptores. Gracias, Lenny. Yo también pienso lo mismo. Pero bueno, por H o por B, si YouTube no me posiciona bien los vídeos y demás, y no tengo suerte, pues, ¿qué le voy a hacer? Por eso os pido un montón de veces en los vídeos que compartáis, que le deis a like y todas esas cosas, porque así eso mejora el posicionamiento. Y la verdad es que estoy bastante contento con mi audiencia relativamente en cuanto al tema de los likes, porque, bueno, más o menos tengo unos 300 views más o menos, de media. Cada vez que subo un vídeo, 2, 3 días, hay unos 300 views y suele haber una buena cantidad de likes. Alrededor de un 10%, 12% suelen ser likes. Menos el vídeo del Patreon, que eso parece ser que a la gente no le gustó nada, el tema de decir, oye, tengo esta posibilidad de, si tú quieres colaborar conmigo, pues tienes esto. Y gracias a Dios, pues tengo un Patreon, alguien que cree en mí, y será por esa persona por la que yo siga haciendo vídeos, porque además, joder, es una apuesta de futuro. No. Y yo no obligo a nadie, vaya. El que quiera lo hace y el que no, no. Tampoco hay más.
Estoy indignado, encima ayer firmé con una network y ahora qué, pues Lexim, eso sí que sería interesante conocer los detalles, porque claro que decía antes, me parece que las networks toman el dinero que sale del Patreon, buah, del partner de YouTube. Y sí, bueno, ellos te dan ciertas cosas y tal, pero el dinero sale de ahí. Entonces, bueno, mm, a saber lo que pasará. O ejercen presión esas empresas o perderán un montón de clientes también. Saludos desde Colombia, Lauris Romero, bienvenida. Creo que nunca has estado por aquí, por este canal. Hola Micaela, lo mismo te digo. Después me unes y lo enseño. Me he convertido en bot para banearte. Vale, gracias, Levis. Jonathan Casius, Jitchan, estoy presente en el directo, solo que en este tema no sé qué opinar. A ver, claro, los que no sois creadores de contenido, esta parte os es un poco desconocida. Entonces, bueno, simplemente podéis estar ahí, apoyar a vuestros seguidores, perdón, a vuestros seguidores no, a vuestros youtubers, en este caso, y poco más. Y ya simplemente, es lo que comentaba antes, hace un cacho en los vídeos. Si queréis ayudarme, eh, la mejor manera es poner la playlist de directos y mientras estáis cagando, mientras estáis limpiando, jugando al LOL o lo que sea, os podéis coger y dejar el vídeo ahí pasando. No hace falta ni que lo escuchéis, ni que lo miréis, ni nada. Dejad pasando el vídeo. Y eso va a aumentar la retención de audiencia de mi canal. Y si consigo hacer hasta 4.000 horas en el último año, pues volveré a tener el partner, que básicamente es eso. Lexim, si quieres hablo contigo en el directo porque me gustaría hablar sobre este tema más a fondo. Sí, por supuesto. Os estoy diciendo que los que queráis veniros a hablar conmigo, tenéis que veniros a YouNow, os ponéis como guest y sin ningún problema yo os saco ahí y seguimos comentando esto. Nivex nos cuenta, recién entro al canal, ¿cuál sería el problema en cuestión? Pues eso, que básicamente YouTube prescinde de los creadores de contenido que son pequeños. Bueno, Kyoko, voy a meterte un poquito antes de que venga alguien más, por lo menos para contar el guest. ¿Te parece bien? ¿No entiendes nada? Mira, yo te meto aquí y tú preguntas y yo te lo cuento. Así por si hay alguien más en tu misma situación, seguramente que con tus preguntas consiga entenderlo. Muchas gracias, Jonathan, porque, a ver, es lo que dije en el vídeo del Patreon y parece ser que nos entendió. Yo no estoy pidiendo dinero a todos mis suscriptores. Digo, el que quiera ayudarme de otra manera, que no sea compartiendo, que no sea dándole like, suscribiéndose. Hay un montón de formas. Hay un montón de formas para hacerlo. El que pueda económicamente, pues mejor. Me va a venir mejor porque a mí me permite comprar cosas, por ejemplo, lo que había puesto en el Patreon, comprar la capturadora, comprar una cámara, un micrófono, para no tener que andar con esta mierda en la cabeza, que es lo mejor que tengo ahora mismo y lo accesible para mí ahora mismo. Entonces, bueno, eso, cualquier cosa es válida. Vaya. ¿Qué pasa, Kyoko? ¿Por qué pides ayuda? ¿No te deja conectarte? ¿No quieres conectarte? Y nada, eso, vuelvo a repetir, el que se quiera venir y conectarse aquí conmigo sin ningún problema. En YouNow estoy, os venís y nos ponemos aquí a hablar en guest, como hicimos el otro día. A mí me gusta mucho hablar con vosotros. Anda, Furiza-sama, el gran Freezer. Qué grande. Por desgracia, me parece que no veo todos los comentarios que hay en YouNow, porque no había visto en ningún momento a este hombre. Tu figura de acción. Un Freezer está por ahí, el Golden Freezer está por aquí.
Y, y no sé dónde más hay freezers. Pero por algún lado hay freezers, te lo aseguro. Quizás aquí detrás. Sí, mira. Aquí detrás. ¡Chiu! Aquí está Frieza. Está ahí guardadito. Muy bien, Lexi, hola. Bienvenido. Tienes que darle ahí a Guest arriba y te podrás unir. Madre mía, qué nick más raro. Sí, Gokus hay bastantes. No se nota ni nada que me gusta Dragon Ball, ¿verdad? Bueno, pues nada, eso, Lexin. Cuando quieras te unes ahí a Guest y podremos hablar los dos. O Kyoko, si quieres volver a unirte tú y que explique las cosas para que la entienda la gente como tú, que anda más perdida que un pulpo en una discoteca, pues sin problema. Pues Fernando desde YouTube me pregunta otra vez lo mismo de si estando en una network le afectará. Yo creo que sí, a menos que las empresas tengan un contrato especial con YouTube para este tipo de cosas, se supone que no se debería de, de cobrar igualmente, porque el primer pago pues pasa por YouTube y si no hay eso, pues no va a seguir yendo hacia ti. Pero bueno, me encantaría saberlo de todas formas. Estaré también atento a las redes, a ver lo que opina la gente que tiene su contrato con una network y a ver qué les pasa. Daniel S. Hoy no estamos para hablar de otra cosa que no sea del tema del partner de YouTube. Hoy no vamos a hablar ni de si veo animes, ni de noticias sobre Japón en general. Eso probablemente lo hagamos el domingo. Me está gustando hacer directos los domingos, la verdad. Voy a beber un poquito de agua. Ay, perdón. Ay, que me quedo seco. Pues nada, eso, que no sé si realmente os afectará a los que tenéis una network o no, pero yo creo que sí, vaya. Es bastante sencillo. Os puedo hacer el croquis para que lo veáis. Mirad, esto es YouTube, esta es la network y aquí estaríais vosotros. Bueno, pues si no hay esto, esto de aquí no existe. Así de fácil. Venga, a ver, uniros alguno al que esto, hombre. Vamos a hablar. Ya que estabas por aquí, Lexi o Daría o quien quiera unirse. Daría se ha unido al guest. Venga, vente para acá, Daría. Ah, pues bienvenido, Daniel S. Perdona. No, no es que YouTube se vaya a la mierda, ni mucho menos. O sea, esto se supone que es beneficioso para los creadores de contenido que ya estaban antes. Y sin embargo, los nuevos, pues nos perjudica un poco más. Daría, ¿por qué no pones la cámara? Por cierto, tienes un ruido muy molesto de fondo. Si no vas a hablar y no vas a hacer nada, te quito. Porque la gente no está para esto. Pues nada, fuera. Daría no quiere hablar, no quiere enseñarse ni nada, fuera. Pues nada, eso, Daniel, lo que comentaba antes, que bueno, que este canal principalmente sí se habla de Japón y demás, pero hoy este directo está por la labor de hablar del tema de YouTube, de, de cómo han jodido a los canales pequeños con el tema del partner y tal. Hey, Toxic Team. Muy bien, bienvenido, bienvenida. No estoy seguro de tu sexo, no veo bien. Coño, es eso. No sé lo que es tu avatar, lo siento. Pero bueno, que nada, básicamente eso.
Y... ¡Wow! Manolo el del bombo, tío, 400 likes. Muchísimas gracias. Puto amo. Ahora eres mi fan número uno. Y aquí tenemos a otra persona en guest. Gibran López, hola, soy de Monterrey, Nuevo México. Sí, claro, Camcom, pero no estamos hablando de eso. De hecho, salen un par de vídeos míos también. Pero no vamos a hablar de nada de lo de Japón, ¿vale? Quiero hablar del tema de YouTube. También quiero saber si alguno de vosotros, los que estáis en YouTube, también sois creadores de contenido y os afecta. Entonces, oye, ahí que me podéis contar. Nivex dice, lo de la network nunca lo entendí, ya estoy por cobrar $120 desde AdSense, no estoy en ninguna network y no sé para qué sirve. Pues la network básicamente se lleva parte de tu dinero y a cambio pues te dan cosas, como por ejemplo una librería de contenido, te pueden dar publicidad, en el mejor de los casos, si es que te la dan, que eso realmente sería lo que como creadores de contenido de primeras nos interesaría. Y sí, con razón. En YouNow me pueden mandar barras, pero como no soy partner en YouNow, pues solamente sirven para subir el posicionamiento y que la gente me vea. Gracias a eso, pues en algún momento pues me darán el partner. El otro día me dieron un aviso de que si seguía haciendo directos y tal así, que me darían el partner en YouNow. Y vamos a hablar aquí con Gibran López, que se acaba de unir al guest. ¿Me escuchas, Gibran? ¿O cómo te llamas? Hola. Jolín, hoy parece que todos los que se unen al guest no hablan. ¿Estáis tímidos o qué? No, no se te escucha. Se escucha un ruido muy molesto de fondo, pero no se te escucha. Te voy a quitar de mientras y después te unes y eso, ¿vale? Te unes otra vez después para que no se escuche el bu, 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 bu que se escucha de fondo. Pues supongo que también lo estaréis escuchando todos. Pues ahí me estaba trullando un poco, la verdad. No sé, tengo mi partner, así que no sé cómo funcionará. Bueno, pues ya os informará vuestra partner, supongo. A mi hijo lo de YouTube es muy simple. Quiere limpiar YouTube, no te preocupes porque con el tiempo tu canal saldrá adelante. Sí, lo sé, Camcom. Era una de las cosas que comentaba. Eh, hay muchos vídeos mierdas, hay muchos creadores de contenido que no hacen contenido de calidad y... Y eso es lo que pasa. Que al final pagan justos por pecadores y han puesto el baremo ahí y ya está. Tampoco hay mucho más. Yo me seguiré enfocando en seguir creciendo, en llegar a ese cap y bueno, pues volver a formar parte del programa Partners. Fernand Flo en el guest. Con todos los cambios y las nuevas reglas, ¿crees que ya con 4.000 horas de suscripción y 10.000 suscriptores conviene entrar en una network? Son 1.000 suscriptores, no 10.000 lo que te piden para el partner. Y aún así, yo, por lo que me han recomendado, yo no me fiaría de ninguna network. Si podéis trabajaros las cosas vosotros solos, mucho mejor. Networks, si os ofrecen publicidad, son lo que estará genial. El resto, yo no lo haría, vaya. Kyoko, a ti ni se te veía ni se te escuchaba, nada. Jonathan H. Ya ha llegado, pues bienvenido. Yo no veía la cámara de Gichan, lo veía gris y tampoco lo escuchaba. Yo estaba hablando sola. Pues volver a conectarte, Kyoko, a ver si te funciona. Lexim, perdón, he tenido que reiniciar el ordenador porque el OBS no se cerraba. ¡Qué putada! En el fondo, esta política de YouTube te beneficia a largo plazo. Sí, lo sé, Cancún. Lo sé porque mi contenido no es... A ver, tampoco digo que sea aquí el puto amo, ¿sabes? Pero creo que mi contenido tiene más calidad que muchos otros canales que sí tienen muchas más views que yo. O bueno, igualmente hay canales que tienen más suscriptores y más views
por X razones, pero no los considero que sean... No de... Bueno, sí, qué narices. Hay canales que son mucho más cutres que el mío, que no tienen tanta calidad. Y mira que tampoco soy gran cosa, pero joder. O sea que simplemente porque llevan muchísimo tiempo, o han tenido golpes de suerte, o vete tú a saber, se han colocado mejor y ahí están. Que también tiene su mérito, pero bueno. Pa' gustos colores, patetas sujetadores y pa' culos maricones. Y se me ha metido algo en el ojo, la hostia. Mm, me muero. Eh, mm, Tactical Manager, FM Gameplays, análisis y noticias, muy buenas. Joder, tu nombre... Has gastado todos los caracteres que te permitía YouTube, ¿eh? Madre mía. A ver, tenemos dos gets. Yes, por aquí. Un like por el pack de Gita. Daría, no empecemos. A ver, Lexing, que estabas primero, que te había fallado antes la conexión. Y luego ya volvemos con Gibran. A ver, conectando aquí con Lexing. Otro que también tiene el nombre más largo que Dios. Muy buenas, Lexing. ¿Te vemos? ¿Habla? Muy buenas. Muy bien, y se te escucha. Perfecto. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Dónde eres y esas cosas? Preséntate Ah, un bueno, poco. vale, es que estaba escuchando a doble voz desde YouTube, digo, no puede ser. Ahora Ah, he pausado silencialo. el de YouTube, ¿no? Es Mm. ese que va más retrasado, ¿no? Sí, siléncialo. No hace falta ni que lo quites si no quieres, pero sí que lo silencies porque si no te vas a volver tarumba. Vale, vale. Perfecto. Bueno, pues me he quedado flipado, ¿eh? Me he quedado bastante flipado. Hoy me he puesto con el Creator Studio, nada, a las 5 por ahí me ha llegado como la ventanita esta, ¿no? De lo de los 1000 suscriptores y las 4000 horas. Ujú. Y lo primero que he hecho es mirar un vídeo, digo, voy a poner el primer vídeo que me sale, y era el tuyo, he escuchado lo del directo este, digo, pues me voy a meter a ver qué pasa. Ujú. Menos Y mi mal, alguien duda era, que escucha las cosas de los vídeos y que lee las descripciones y esas cosas. hombre, no, nos lo curramos lo suficiente para que no nos escuchen. Yo estoy cansado de decir siempre lo mismo, ¿no? Que en la descripción están las cosas y de todo. Y luego la gente te pregunta 20.000 veces, sí, sí. I know that feel, Vaya. bro. Pues sí. Mi duda era esa, lo de la network. Es que justamente ayer firmé el contrato con Vultra y digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Pues mira, sería interesante que les mandaras un correo y Le- preguntándoles, ¿tú cuántos Sí, sí, suscriptores tienes? tengo 190, he subido a 190 hoy. Vamos, que tú eres de los pequeños pequeños, vaya. ¿Y visualizaciones Sí. cuántas tienes? O sea, visualizaciones, perdón. Visualiza Horas o minutos, bueno. horas, horas tengo 530 y algo horas. Justamente he Vale. hecho el cálculo hoy y digo, a ver cuánto tengo. Tenía 32.000 minutos y digo, a ver cuántas horas son. Así me ha salido. Pues será interesante ver cómo se comportan las network de cara con sus youtubers. Que técnicamente os tendrían que respaldar. Ahí Vale. tendrían que hacer fuerza y presión. Que a ver, que te vas a sacar, que te puedes sacar con 500 subs y esas views, 20 céntimos al mes, a lo mejor. Si te lo sacas, 50, más o menos. Sí, más o menos me saco eso. Pues 50 más o menos, sí. más o menos eso. Que no es que te vayas a hacer rico de ello, pero motiva, ¿verdad? Vale, Motiva a ver que a lo motiva mejor en un bastante. vídeo tienes a lo mejor 13 céntimos. En el siguiente dices tú, pues hostia, 20 céntimos. En el siguiente 26 céntimos, cosas así. Y ¿No? Y va luego de avanzando. cara a si no tienes publicidad también, por ejemplo, yo últimamente, ¿no? Estoy haciendo bastantes directos, ¿no? Por las mañanas. De hecho, Ujú, yo creo que soy el único tonto que se levanta a las a las 6:30 de la mañana para grabar, porque sé que pillo bastante gente de Latinoamérica. La verdad es que hoy me he quedado flipado en un directo hace 200 y pico de visualizaciones, me he quedado bastante flipado, mi récord. ujú. ¿Qué es lo Y, que haces? ¿Qué contenido creas? gameplays de FIFA, Ujú. y bueno, y hago bloques de Pokémon.
Vale. Bueno, es principalmente gamer, vaya. Ujú. Sí, En mi caso, bueno, sí, pues sí. te darías ya cuenta que soy blogger, principalmente, aunque hay por ahí algún que otro gameplay viejo que mejor no ver, la verdad. Y la verdad es que es eso, que nunca había estado más motivado y de repente me meten este hachazo. Es que es eso, lo pusieron muy fácil este año, la verdad, en comparación a... Yo cuando empecé en YouTube, hace más tiempo, lo que pasa que luego lo dejé y tal, costaba mucho más el tema de ser partner y tal. Y bueno, en su día lo conseguí y se mantuvo el partner. Porque bueno, no sé si no habían cambiado los requisitos o igualmente yo cumplía los requisitos, con lo cual ahí estaba, solo que no creaba contenido. Y bueno, el año pasado pues simplemente dijeron, pues ala, todos los que tengan 10.000 views, ala, ya pueden ser partners. Y fiesta. Pues a Imagínate mí que me alguien, costó lo mío, ¿eh? yo me imagino y me pongo en la situación de la gente que empezó el año pasado ahí sufriendo, además a lo mejor acabó el año y dijo, hostia, sí, ya tengo las 10.000 ya tengo ahí el, el esto, ¿cómo se llama? El partner. Y ahora llega esto y ¡pam! Ya no hay partner. A mí me pasó, yo empecé el 8 de agosto Mm. y conseguí el partner el 18 de noviembre, exactamente. Bueno, has podido Y, rapiñar un par de céntimos. y la verdad es que me ha costado lo mío y yo era de los que miraban las visualizaciones cada día, las miraba y di cuánto subió, cuánto subió. Y mirar también desde donde te ven y cómo llegan a tu canal y todo eso, sí, sí, esas... Sí. Yo te entiendo. Te entiendo porque yo lo hago igual, vaya. Pero bueno, un corrector de ojeras no te vendría mal para mí. ¿Me Que estás no se viendo tú o qué? nota. ¿Eh? ¿Que me ves o Sí. qué? No, no, Ah, que me lo estás diciendo por YouTube. mm. Las ojeras son de nacimiento, compañero. Eso no se me va a quitar en la vida. Ya en su día lo intenté con un corrector de ojeras y esto no se quita a menos que le eches maquillaje. Y aún así con maquillaje se notan las bolsas. No llores, Jichan. Ah, ¿Crees que hay mira, algún coño, objetivo está aquí. para el No, no, canal? sí. Las ojeras siempre las he tenido. No, pero me lo decían a mí, yo creo, ¿eh? Creo, vaya. Que Paul is Paul nos lo confirme, pero me parece que me lo decían a mí. Porque entre tú y yo se me notan más a mí. Yo según, Seguro que según puedes, cómo Jichan. Sí, así, pues, sí, de movilidad de adelante. Yo gano $35, a mí me duele más. Sí, bueno, depende. No sé en cuánto te afecta ni cuánto te queda, pero si ya ganas $35 mensuales, no te quedará mucho para cumplir los objetivos del partner, vaya. Te debería dar de sobra. Luego por aquí por YouNow, ¿qué nos cuentan? A ver. Mm, mm. Está hablando sola, un like por el pack de Gitchan, ¿cómo funciona esto? Lexi, cuéntanos, ¿tienes novia? Lexi, cuenta, ¿tienes novia? Sí, estoy casado. Me casé hace poco, Pues lo en sentimos, Darío. diciembre. ¿Eh? Está casado. Nada, Darío, que preguntaba que si tenías novia, pues lo sentimos, tienes novia. Está casado, además. Sí, No novia, sí, tiene sí. mujer, esposa. Gitchan, ¿por qué no monetizas los vídeos? Pues es lo que estoy diciendo, porque YouTube no nos deja. No porque no Yo voy a querramos. monetizar hasta el último día, voy a monetizar hasta el último día. Sí, hay gente Porque, que en forma de protesta y demás decía que no iban a monetizar, otros que iban a borrar el canal. Y bueno, no, yo ya no es por el tema de la amortización. En teoría, si tú monetizas, si tú pones anuncios en tus vídeos, la gente te ve más, ¿no? La gente se supone que te ve más. YouTube sí, te lo te da posiciona prioridad mejor. a estos vídeos, ¿no? Sí, Pues entonces aprovechar hasta el 18 de febrero, ¿eh? ¿No? 20. Hasta el 20. Sí, hasta el 20 de febrero. Efraín me dice, hola Rubén, chicos, Rubén, no te olvides de nosotros cuando seas más famoso. Pues si algún día llega eso, no os preocupéis que habrá gente de la cual no me olvidaré por estar ahí a tope desde bien abajo. Y algún día más de uno me tocará invitarle a cosas. De hecho, ya me está tocando invitar a gente por ciertas cosas. Pero bueno,
¿Qué más por aquí? A ver, no sabía que los obesos con camisas de mantel transmitían hasta ahora. Gracias, Karen. Pero de gordo no tengo nada. Hola, saluditos desde Zaragoza. Hostia, qué bueno. Te sigo a muerte. De mí sí, Lexis piensa. ¿Piensas Lexi hacerle piensa hijos a hacerle tu...? hijos a tu mujer. De momento, no. De momento soy un joven para eso. Hasta que no para más el partner, no hay hijos. Menos mal que yo trabajo y esto lo hago pues para Para evadirme de despejar. la vida real. Vaya. Esa es otra putada, la gente que se dedica a YouTube completamente porque no tiene trabajo, o lo que sea. En mi caso yo también trabajo. Yo soy profe de japonés, soy profe también de nuevas tecnologías, pues estudio programación y bueno, yo por suerte tengo trabajo, pero hay Claro. gente que no, que intenta llegar a trabajar de esto sin ahora mucho que poder hacer, vaya, que les están ya Sí, capando. pero hay mucha competencia ahora, buena competencia, hay mucha gente que, yo qué sé, yo hago unos gameplays y la gente prefiere ver otro tipo de gameplay, ¿no? Bueno, otra gente que hace lo mismo, que tiene mejor calidad, que los vídeos son mejores, eso también siempre va a estar. Claro, eso ya depende de ti desmarcarte y de ofrecer cosas distintas o ofrecer lo mismo de distinta forma, ahí depende. Yo en el tema de Ujú. gameplays no te puedo ayudar mucho porque no, no sigo muchos youtubers que hagan gameplays, así que no te puedo decir mucho. Claro. Para mí, para lo único que me Ujú. interesaba en los gameplays era, por ejemplo, yo que sé, si te necesitaba alguna guía, por ejemplo, algo, yo que sé, por ejemplo, cuando estuve jugando Skyrim la primera vez y necesitaba, yo que sé, cómo subir herrería. Vídeo, ya está. Cosas así. Claro. Tutoriales, sí, claro. Eso es, en plan tutoriales de videojuegos, pero ver a alguien ver y yo no jugar, pues a mí me aburre, sinceramente. Es en plan, yo quiero jugar, no quiero mirar, sin más. En el Sí, LOL, sí. bueno, puedes aprender cosas y juegos así porque aprendes estrategias, te pueden No, sí, comentar cosas útiles. los tutoriales es lo que más funciona aquí en YouTube, eso sí que me he dado cuenta. Mm. A la larga sí, porque, bueno, no te los ven todo de seguido, pero a la larga es algo que la gente va a ir a buscar. Es un Vaya, material demandado. el tutorial, sí, los tutoriales, sí. Por aquí me dicen, hola Rubén, por fin un directo. Bueno, ya llevo 3, 4 en lo que va de año. Así que tampoco puedes pedir muchos más. Soy Jefferson, el del Facebook. Hola Jefferson, bienvenido. Ya era hora. Llegas tarde, pero bueno. Luego por aquí, por YouNow, nos comentan, eh, sos un profe moderno, además de la monetización, censuran todo lo que parezca porno. Bueno, eso también es lógico. Aunque también hay que decir que hay vídeos, por ejemplo, esto sí me lo he encontrado, de depilación íntima femenina en YouTube y esos no están censurados y se pueden monetizar. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero son vídeos para ver coños, básicamente, de tías que salen en su casa o en una clínica y están depilándose el coño y se ve íntegro, todo, sin píxeles ni nada. Lo ves todo. ¿Por qué? Y lo peor de todo es que hay gente que se masturba con eso. Pero bueno, cada uno a sus vicios. A uno les van las MILF y a otros les van las depilaciones, digo yo. ¿Y qué más? A ver, aunque no sea censurarse, aunque no sea, vale. Bueno, para mi opinión es que YouTube está viendo que la gente se está solo creando canales, solo para obtener dinero y más el partner ayudando. Bueno, es que es lógico. La culpa es de YouTube. ¿Quién les mandó poner ese baremo tan sencillo? Lo que pasa que vieron que se les iban ¿cómo se llaman? Eh, joder, las empresas que ponen la publicidad y a lo mejor pues teniendo más gente pues veían que podrían sacar más dinero o vas a ver, con las pocas que tenían. No tengo muy claro el por qué hicieron ese cambio de primeras. Bueno, yo eso no sé cuál era el requisito de antes, yo siempre he conocido el de 10.000, bueno, porque empecé el año pasado, pero no sé
qué requisito tenía antes YouTube. Yo tampoco, el viejo no me acuerdo. El antiguo no me acuerdo. El último que hicieron el cambio el año pasado, sé que eran 10.000 views nada más en el canal. Sí, ese es el que yo hice. Mm. Pero bueno, por aquí comentan, si hacen vídeos por gusto, pasatiempo, no lloren por el dinero, también amamantando bebés. No se trata de hacer, o sea, no se trata de llorar o no llorar. Se trata simplemente de que tú estás haciendo un trabajo, el que sea, y tener una remuneración, por poca que sea, te motiva. Tú seguro que cuando tu mamá en casa te dice, vete a fregar, vete a hacer la compra y te da 1 euro o te da la vuelta del cambio, seguro que lo agradeces. O serás un puto niño rata que no lo agradece y encima lo exige. Pero bueno, en la Y más educación de cuando te cada uno, tira, más y que más qué, cuando cuando te tiran unas 5 6 7 horas pegado al ordenador. esa es otra, que la gente lo ve y ya está, pero no saben el tiempo que se tira uno detrás pensando, editando, realizando. Exactamente, exactamente. Todo lleva un tiempo y por poco dinero que se gane, motiva y ayuda. Aquí lo dejo por mi parte, por lo de YouTube. Vale. ¿Qué más por aquí? Hablando de las cosas que te puedes encontrar en YouTube. Sí, ahí está el comunicado oficial. Muy bien. Hola, hey, bienvenido. Y por aquí, ¿qué dice? Ajá, este Jichan. 1000 subs el de antes. ¿Quién? ¿El WhatsApp Friends? ¿Te refieres, Fernando? No lo sé. Yo creo que es requisito de antes. El de antes era 1000 views. No, 10.000. El de 10.000 views, yo creo que ahora será, antes era 1000 suscriptores. Mm. Antes el partner te lo daban solo pidiéndolo. Sí, puede ser, no me acuerdo, sinceramente. Me gustaría enseñaros un dibujo, pero no puedo. Eh, Vamos a dejar que el Lexim termine de hablar, que se termine de expresar. Lexim, por aquí me preguntan si eres forocochero. ¿Sí soy? Forocochero. ¿Foro cochero? Mm, No, no, lo sentimos, no, no es un sure. no. ¿Conoces Y pues nada, yo lo voy a dejar por aquí Lexim? también, ¿vale? Yo, perdón, me voy a ir también. Voy a hacer un par de cositas por aquí. Voy a terminar de Muy editar bien. los vídeos que estaba haciendo hoy y nada, a seguir con lo Mucho mismo. ánimo, no decaigas Y y nada, si te quedas en el canal, espero que te guste el sí, contenido que haga y demás. sí, Ya me he le echaré un suscrito, me he vistazo al tuyo. suscrito. Me he Pues ya suscrito a tu cuando me canal. cuentes por ahí y demás, ya le echaré un Y ojo al tuyo. cuando tenga noticias de la network ya te digo cosas de cómo ha quedado el tema de la network, que eso a lo mejor te interesa a ti, Vale, saberlo. escríbeme por Twitter mismamente o por Facebook, donde quieras. Por cualquiera de mis redes Perfecto, me pues escribes y ya lo hablamos, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí, perfecto. tío. Muchas gracias. Adiós. Venga, cuídate. Bye. Pues nada, chicos. ¿Puedes cerrar tú o te cierro yo? Que no sé Eh, si te deja. no, no sé dónde es, porque es que es la primera vez que utilizo esto. Vale, no pasa nada, te cierro yo, ¿vale? Venga, cuídate, tío. Perfecto. Chao. Adiós, gracias. Pues nada, aquí tenemos a un chaval, pues como yo, que con sus problemas para ser partner eh, y crecer. Esa es la parte jodida de ahora. Pero bueno, ¿qué hay por aquí? A ver. Jesús P, pues hoy no estamos hablando de mi faceta de Japón. Hoy estamos hablando del tema de YouTube. Así que esas preguntas puedes guardártelas para el próximo día, probablemente el domingo. O sea, cuando haga otro directo. Hacemos tertulia Jitchan, se puede con el móvil, tengo el PC petado. Sí, por supuesto. Se puede con el móvil, se puede con el ordenador, con lo que queráis, pero el tema a tratar es lo de YouTube, ¿vale? Vamos a meter a Kyoko, a ver, que estaba aquí esperando, que nos enseñe su dibujo, nos cuente algo y demás. Hola Michelle, bienvenida. ¿Cuántos años tengo? Tengo 28 años. Y estamos hablando de los problemas del partner de YouTube, por si te interesa. Yo normalmente cuento cosas relacionadas con Japón, pero hoy estamos con otra cosita.
conectando a Kyoko, que no sabemos si su conexión es de palo y por eso no se puede conectar. Y si no se conecta, tenemos a otro guest aquí, que se llama Franco B. ¿Qué pasó? Acabamos de ver por ahí a nuestro anterior invitado. Se ha quedado petado. ¿Qué pasó? Kyoko, ¿vas a aceptar? ¿No vas a aceptar? ¿Cambiamos de guest o qué hacemos? Por YouTube me dicen que no entiende la razón para este corte. Bueno, es bastante obvio. Lo estuve comentando antes, que era para hacer un poquito de limpieza de canales basura, por así decirlo. Canales que no llegaban a dar la talla, no tenían una categoría acorde a lo que YouTube exigía. Y, y eso, perdona, es que voy a beber otra vez. Kyoko, pues si no me troleas, no sé por qué no te conectas. Ponte cerca del router o algo. Vamos a pasar a nuestro siguiente invitado. Está ahí esperando, Franco. Y adelante. Pues todos los que se quieran unir, Cancón, si te quieres unir tú también, Sur, puedes venir. Estamos aquí en YouNow y puedes conectarte aquí conmigo. Upa. Jonathan Cassius, el domingo, ¿qué temas tocarás? ¿O aún no lo sabes? Pues aún no lo sé, Jonathan. Probablemente haga otro directo, aparte de hablando con vosotros y dándoos a conocer cosas. Igual saque algún tema por mi cuenta. Depende de tu conexión, demora un poco. Sí, el problema, Michelle, es que estoy viendo que parece ser que los invitados no se pueden conectar. Así que alguien que tenga buena conexión, por favor que se conecte para hacer la prueba, a ver si es error de YouNow, si es error de los invitados o qué. Porque no lo entiendo. No, por basura me refiero, por ejemplo, a canales que hacían vídeos chorras o copiaban vídeos de otras personas y simplemente tenían views y por tener views y no tener suscriptores, pues recibían dinero, dinero que YouTube no quería pagarles, por ejemplo. Y para evitar ese tipo de cosas, pues supongo que habrán hecho esto. Yo no, ¿cómo se dice? No me sale ahora la palabra. Yo no devalúo los canales de otras personas por ser pequeños o por ser más grandes, no, no tiene nada que ver. Tiene que ver con la calidad de lo que suban, no con el tamaño que tengan. Tenemos otra vez por aquí a Kyoko, a Gibran y Franco. Franco, te vamos a dar otra oportunidad para que te conectes. Gibran y Franco, dadle por favor también a la ruletita que os aparece por ahí para subir el posicionamiento aquí en YouNow. Si no se conecta, pues tendremos que pasar a la siguiente. Y parece que Franco le da problemas también. Cancón dice que está en el metro volviendo a casa, sino que se conectaría. Si quieres darle un boost a tu canal, meter unos spams en Forocoches. No, en Forocoches hice un post ya al respecto y se quedó ahí en el olvido. Así que no, como no le meta un up, pero bueno, ya veremos. Franco se ha caído. Gibran, vamos a intentar conectar otra vez contigo. Estabas aquí antes. Te habías ido por los cascos, a ver si se te escucha ahora. A veces yo no tiene su problema. Me aceptaste. Sí, te había aceptado, Franco. Y ahora estamos aquí con Gibran López. A ver, Gibran, intenta hablar. No, 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 no. Dios, no. Lo siento. Lo siento, te he tenido que colgar porque se escuchaba eso. Te he tenido que colgar porque se escuchaba un ruido muy molesto, lo siento. Revísate tus auriculares o tu conexión, no lo sé lo que será, pero bueno.
Cristian dice que como he estado, luzco exhausto. Bueno, dormí bien. O sea, dormí como siempre, normal. Lo de las ojeras, que siempre me lo comentáis, esto es de nacimiento. Siempre voy a tener ojeras. Más o menos siempre voy a tener ojeras. A veces cuando duermo un poco menos de 8 horas se me notan más. Pero normalmente suelo tenerlas, vaya. Franco, estás aquí otra vez en Guest, te voy a aceptar otra vez. A ver si te llega ahora. Ahí está, conectando. Dice. Michelle, ¿YouTube cambió otra vez sus políticas? Sí, por desgracia, sí. Eh, ha puesto 1000 suscriptores mínimo y 4000 horas de vídeo en el último año. Entonces no queda nada más que seguir y esperar a que no vuelvan a subir los requisitos, ¿no? Porque la verdad es que todo gusta, el dinerito también es un aliciente. Claro que sí, es un buen aliciente. Parece que Franco no se puede conectar. Charlie pregunta que si puede unirse. Sí, por supuesto, podéis uniros. O sea, todos los que queráis uniros, podéis uniros. Ya vemos que con el anterior invitado sí se pudo unir, lo que pasa que no se le escuchaba. Así que los que estéis intentando uniros, yo no sé si estáis tirando de vuestros datos del móvil, si tenéis una conexión wifi muy mala o qué os pasa, pero no se conecta. Kyoko tan pronto se conecta como se desconecta, Franco le pasa igual. No entiendo lo que hace YouNow. ¿Qué más? A ver, por aquí. Se ha quedado trabado la imagen, jaja. No jodas, no, no me digas eso. Estoy viendo tu vídeo sobre la monetización y he visto que ibas a hacer un directo y te he buscado. Muy buenas. Mary Byron Blog. Perdona, me costaba leer un poquito el nick. Albert 371. Hey, hola, muy buenas. Ahora se hace más difícil, macho. Yo que solo tengo 70 subs y 2000 y algo visitas. Sí. Bueno, realmente piensa que todos empezamos por ahí y se me trabó, Daría, ¿qué dices? Soy Mañi, Mañico, ¿o qué me dices? También tenemos aquí infiltrado a un vasco en la red que no ha dicho nada todavía, a un tal Mauricio, a alguien con un nombre muy raro que se acaba de ir, Juana Guzmán también, por aquí. Buenas a todos los de YouNow que estáis por aquí. Mañonimus, pero se me ha cambiado el nombre. Ah, pues si se traba la imagen no sé qué hacer. Me están diciendo que se ha quedado pillado. Mm, qué raro. Los de YouNow me veis bien. Dicen que por YouTube que se ha trabado esto, que se queda pillado. No jodas, Kyoko. ¿Qué pasa? ¿Que me quiere trolear esto o qué? Pues a mí no me pone que haya ningún problema, ¿eh? Solamente se escucha la voz. Mm, vamos a intentar hacer una cosita por aquí, a ver. Mm, compartimos así pantalla para cambiar. Le damos aquí. Porque cambiar la cámara no me deja. He hecho ahí un apaño, si no, bueno, pues corto el directo y volvemos a empezar el directo. Si no se arregla, volvemos a hacer directo. Esperad, a ver. ¿Qué puedo hacerle? ¿Qué puedo hacerle? A ver.
Cambiamos así la imagen, que se vea YouTube. Y cerramos aquí. ¿Y ahora? A ver. Vale, pues nada. Cerraremos el directo y vuelvo a empezar. Así que no os vayáis. Vengo ahora. Para los que lo estéis viendo en diferido, pues a la segunda parte. Hasta ahora. Bye.